Lo dijo él. A primera hora. 7:23 en la mañana. Dentro de esta controversia nacional que hay en torno al papel de la Corte Constitucional, ayer en el programa de Carlos Rojas, que además le envió un abrazo a Carlos y a Claudia Roura, ayer cumplieron 9 años de puesta al aire, por supuesto, de este esfuerzo, que obviamente con quienes lo suscriben, con quienes lo critican, es un esfuerzo periodístico que se ha mantenido durante casi una década. Así que 9 años, un abrazo para Carlos y también para Claudia y para todo el equipo de Políticamente Correcto del canal Ecuavisa. Ayer, se analizó el papel de la Corte Constitucional con la presencia de Andrés Castillo, de Jimena Ron Herráez y de alguien más que se me pasa en este momento. Y dentro de ese análisis hubo un cuestionamiento por parte del panel, de Andrés Castillo en realidad, sobre el rol de la Corte Constitucional en algunas sentencias. Y se mencionó la sentencia a través de la cual se viabilizó el matrimonio civil igualitario acá en el Ecuador. Esta declaración termina de alguna manera matizando una serie de críticas que a lo largo de los últimos días ha recibido la Corte por algunos fallos. Pamela Troya, activista de la comunidad LGBTIQ+, está acá con nosotros. Ella ayer emitió un comunicado rechazando la postura del asambleísta Castillo. Esperamos tener en estos días, por cierto, al asambleísta Castillo para poder conversar con él. Pamela, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias, Fabricio, Andrea. Un placer estar acá y un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este espacio. ¿Por qué le molestó la declaración del asambleísta Andrés Castillo? Porque hizo gala de profunda ignorancia, como dice justamente mi comunicado, porque... A ver, primero estamos ya a 6 años de lo que Ecuador ya tiene este derecho para las parejas del mismo sexo. Para mí este era un tema absolutamente zanjado. Ya todos los debates se evacuaron en su debido momento y la Corte Constitucional en el año justo 2019, porque se aprobó el matrimonio igualitario en sentencias del 12 de junio del 2019, zanjó el debate que es absolutamente contrario al razonamiento que tiene Andrés Castillo, que para mí continúa en una narrativa para atacar a la Corte Constitucional y verla como el enemigo supuesto de aliado del crimen organizado, cuando estamos viendo, y lo digo también en mi comunicado, que básicamente lo que quiere hacer el gobierno es ponerle a la Corte una responsabilidad que es responsabilidad del gobierno y de la Asamblea. Entonces, por esa razón, realmente muy indignada, porque estos debates, mi querido Fabricio, ya tenían que haberse superado. Para mí se superaron en su momento, y lo que está haciendo Andrés básicamente es continuar con esta narrativa perversa para que o tratar de que la población y la ciudadanía se pongan en contra de la Corte Constitucional. Y precisamente eso, entonces, Pamela, para ustedes es que se quiere ahora mismo entonces instalar nuevamente esta narrativa que ya habíamos superado. Parecería ser en el Ecuador, a veces nunca se sabe qué se supera y qué no, ¿verdad? No, pero totalmente. Pero nuevamente instalar esta narrativa con el objetivo de que la gente empiece a comentar sobre un tema que ya estaba casi cerrado, ¿no? O sea, es que está totalmente cerrado. O sea, ya las parejas, entiendo, ya hay más de 1000, inclusive habrá más parejas que se han casado, se han divorciado. No hemos afectado a la familia tradicional. La gente heterosexual se sigue casando, se sigue divorciando, inclusive más que casarse, siguen teniendo familias. Entonces no veo cuál es el problema. Lo que sí creo es que están tratando de rebuscar cualquier tema álgido o que genere cierta controversia, porque hay que aceptar que todavía en la ciudadanía, en la población ecuatoriana, hay todavía grupos conservadores, todavía hay estigmas e imaginarios negativos alrededor de las poblaciones LGBTI. Entonces creo que quieren justamente acoger todos esos estigmas, esos prejuicios, para seguir abonando, para mí, a un grave error que está cometiendo el gobierno y el legislativo, en general el oficialismo, para tratar de ubicar a la Corte Constitucional como el enemigo al que hay que atacar, cuando realmente el enemigo al que hay que atacar, como ya lo dijo Fabricio hace unos minutos, es el crimen organizado. O sea, el Estado se tiene que organizar para justamente luchar contra ese crimen organizado y devolvernos la paz al Ecuador. No pensar ahora otra vez en el matrimonio igualitario cuando eso no le ha hecho daño a nadie, sino que finalmente se reconoce un derecho, y lo que hizo la Corte Constitucional fue justamente reconocer un derecho, fue aplicar la opinión consultiva 2417 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que obligaba al Estado a hacer el cumplimiento del matrimonio igualitario. Y eso precisamente, Pamela, digamos, entonces recojamos todas también estas, primero los cuestionamientos, pero también el respaldo que se tiene incluso en la normativa legal vigente internacional, a la que Ecuador también ha suscrito varios acuerdos y que nuestra Constitución mismo dice que están por encima, ¿verdad? Totalmente. Cualquier norma que esté, digamos, relacionada a derechos humanos está por encima también de la norma legal vigente aquí en el Ecuador. Entonces, defendamos también un poco, porque claro, lo que escuchábamos del asambleísta Castillo era decir, en el 2019 se pasaron por el forro, así lo dijo, ¿verdad? La Corte, la Constitución, porque la Constitución lo que dice es que se permite el matrimonio entre hombre y mujer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Permítame solamente matizar lo que dice Andrea. Artículo 67 de la Constitución, que reconoce a la familia y sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Y ahí viene el segundo inciso, que es el que cita Andrea. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundamentará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. Creo que ahí matiza un poquito la inquietud de Andrea. Absolutamente, Andrea Fabricio. A ver, justamente el debate que se dio alrededor de la lucha del matrimonio igualitario, sosteníamos en su momento, que finalmente la Corte dio la razón, que este artículo no puede leerse de manera única. Es decir, este artículo 67 no está aislado, sino que corresponde justamente a la Constitución y la Constitución tiene ventajosamente otros artículos. Entre esos otros artículos justamente está el artículo 424, que es clarísimo, y me permito leerlo. Dice: la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Es decir, sin tener todavía la opinión consultiva, ya en ese momento estaba clarísimo que si hay, digamos, una controversia entre un artículo y el otro, tiene que favorecerse el que más justamente prevalece en el tema de los derechos humanos, y en ese sentido, ¿qué es más favorable para los derechos humanos? ¿Que el matrimonio sea una institución para todas las personas o que solo sea para un grupo de personas y para otras no, solo discriminadas por su orientación sexual? Pero luego, ya en el 2017, finales del 2017, en noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solventa una consulta que le hace el Estado de Costa Rica en el sentido de si las parejas del mismo sexo pueden configurar figuras jurídicas de protección a sus familias y sus derechos, y lo que hace la Corte Interamericana en su momento es contestar mediante esta opinión consultiva 2417 no solo a Costa Rica, sino a todos los estados que forman parte del Pacto de San José. Recordemos que el Ecuador es suscriptor de la Convención Americana de Derechos Humanos y en ese sentido es parte justamente del cumplimiento de todo lo que tenga que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos. Y así como la Corte Constitucional en el país es quien interpreta la Constitución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es quien interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ahí se zanjó el debate. En esa opinión consultiva, la misma Corte Interamericana dijo: todos los estados que forman parte de esta convención tienen que adaptar sus legislaciones para que se dé el matrimonio y todas las figuras jurídicas que existan en cada territorio de Esa cada opinión estado. consultiva está por encima Está de la por norma encima. constitucional. Eso lo dice el artículo 424 de la Constitución, que cualquier tratado que haya firmado el Estado, es decir, el Ecuador, y que prevalezcan los derechos por encima de la Constitución, Está por encima y tiene que ser respetado. Entonces está clarísimo, y ese fue el análisis que hizo la Corte Constitucional. La Corte dijo: a ver, tenemos esta opinión consultiva que es vinculante y que es obligatoria, porque es lo que hace la Corte Interamericana, interpreta a través de esta opinión consultiva el artículo 11.2 y 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene que ver con las familias y el matrimonio, y dice que no pueden ser exclusivas de las parejas heterosexuales, que esto tiene que ser ampliado a todas las parejas para protección de sus derechos. Y en ese sentido, insisto, la Corte Constitucional acoge la opinión consultiva, acoge justamente los demás artículos, porque recordemos que inclusive el artículo de la Constitución, el 11.2, también habla justamente de que no debe existir la discriminación por ninguna causal, y entre esas la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, lo que hizo básicamente la Corte en estas dos sentencias del 12 de junio del 2019 fue zanjar todas estas dudas y decir: a ver, el Ecuador tiene que cumplir la opinión consultiva, tiene que respetar los derechos de las personas, e insistimos,
La Corte Constitucional es un órgano contramayoritario que defiende justamente a las minorías de los abusos o posibles abusos de las mayorías, y ese es el papel que hizo la Corte. Entonces, a mí me parece gravísimo, Fabricio, Andrea, personas que nos están escuchando, que volvamos a desempolvar estos debates ya superados solo con la intención maliciosa de querer atacar a un órgano que sí podremos tener inclusive ciertos conflictos, o podrá ser que no nos gusten todas las sentencias, pero finalmente la Corte está cumpliendo su trabajo justamente al velar sobre todo por los derechos de las personas que hemos sido más vulneradas a lo largo de la historia. Entonces no entiendo, bueno, sí entiendo realmente cuál es el papel que está haciendo el oficialismo, pero es lamentable que se quiera, insisto, recoger, sacar, desempolvar narrativas y debates que ya fueron absolutamente zanjados y resueltos en su momento, como es el caso del matrimonio igualitario. Y sobre, yo aquí quisiera incluso complementar, escuchaba también un análisis para recordar incluso en la Constitución ecuatoriana, nosotros como país tenemos, digamos, que todo instrumento jurídico es vinculante si se trata de derechos humanos, y lo dice precisamente el artículo 11 de la Constitución, la tengo abierta aquí, que dice: los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público administrativo. Y sigue el artículo. En ese sentido, Pamela, ¿qué decir también sobre los cuestionamientos que se ha tenido respecto de ese dictamen de la Corte Constitucional que fue aprobado, entiendo, por 5 de los 9 magistrados? Estamos hablando del matrimonio. Del 2019, sí. O sea, es que ya no sé qué más decir, porque, mi querida Andrea, es como digo, estoy realmente indignada porque esto ya se debatió. Incluso el propio Andrés Castillo en su momento fue detractor del matrimonio igualitario. Hubo varios abogados que decían que la Corte Constitucional estaba cometiendo un error, que esto tenía que ser zanjado por la Asamblea. Inclusive tuvieron la loca idea que en su momento tuvo inclusive el presidente Correa, que en ese entonces era justamente presidente, de que se genere una consulta popular para que se zanje el tema del matrimonio igualitario, cuando justamente los derechos no pueden ser consultados por esta lógica. Una mayoría no puede determinar el futuro, la vida, la felicidad, la identidad de una minoría. Entonces eso ya se debatió, eso ya se habló y eso ya quedó claro. Y claro, en ese sentido, la Corte Constitucional, como usted menciona, Andrea, de los 9 jueces, 5 fueron los que aprobaron estas 2 sentencias. Fue la mayoría que se necesitaba, como en todo proceso de la Corte Constitucional. Mínimamente se necesitan 5 votos para aprobar las sentencias, y en la propia sentencia están todos los votos ahí salvados que se dio en ese momento, pero afortunadamente hubo 5 votos a favor de que se apruebe este derecho. Como insisto, no ha pasado nada en la sociedad. De hecho, ahora nos estamos muriendo por el crimen organizado, por el gobierno no está haciendo su trabajo en temas de salud. Hemos visto los neonatos que lamentablemente fallecieron hace pocos días, y que no hay una posición clara sobre qué está pasando con respecto al sistema de salud, de educación, el tema de la delincuencia, el tema del desempleo, que ahora están diciendo que inclusive a los jóvenes no les gusta trabajar las 8 horas y que mejor trabajen por horas. Es decir, hay unas narrativas perversas que está dando el oficialismo en varias temáticas para tratar de posicionar lo que quieren hacer en la consulta popular, que lo más grave para mí es justamente intentar provocar este juicio político hacia los magistrados de la Corte Constitucional para tenerlos amarrados, y que las sentencias finalmente sean las que el oficialismo quiere hacer, teniendo una clara injerencia y no dependencia de las funciones del Estado, que me parece gravísimo. Pamela, lo último, ¿qué opinión le merece a usted el caso, y saliéndome del tema que estamos conversando, porque me quedó clarísimo, y creo que la audiencia también, su postura respecto de este dictamen de la Corte Constitucional, que por cierto no ha sido adaptado en el caso ecuatoriano, no ha habido reforma constitucional en este sentido? Como bien Pamela ha explicado, se deriva de una decisión de carácter supranacional. Saliéndome de ese tema, ¿qué opina usted sobre el caso del alcalde de Pujili? Es terrible. Yo ya me pronuncié inclusive. A ver, ¿por qué? A ver, es grave por lo siguiente, porque siempre que hay una ley, en este caso para el tema de minorías, justamente es para favorecer todas las condiciones de vida vulnerables que han tenido esas personas en su minoría, en su diversidad. Porque además hay que entender que el tema del cambio de sexo en la cédula ha tenido una evolución de años. Primero fue un debate que se dio en el 2014-2015 para que se cambie el sexo por género, y que esto sea una cuestión a nivel de todas las personas. Por un veto presidencial de Correa en ese momento no se cambió de sexo a género, sino que solo el género
para las personas trans y puso una salvedad en esta ley de identidad y datos civiles, que era que lleguen 2 testigos con esa persona para ratificar que la persona viene siendo trans por al menos 2 años, y eso en su momento nos pareció terrible porque la autodeterminación no tiene que darse a través de un testigo. Luego, a través de la sentencia de la Corte Constitucional del 2017 del caso Bruno Paolo, la Corte Constitucional le obliga a la Asamblea en un lapso de 1 año a que adapte las leyes para que las personas trans ya no solo puedan cambiar el género, sino el sexo en la cédula, para que no exista un proceso de doble cedulación, es decir, sexo por un lado y género por otro. Y después de muchos años, la Asamblea, esto estamos hablando de finales del 2023, si no estoy mal, inicios del 2024, la Asamblea finalmente hace esta adaptación en la ley para que las personas trans puedan cambiar el sexo en la cédula. Y finalmente, lo que hizo el gobierno a través de una resolución en el registro civil es permitir otra vez, sea el sexo o sea el género, contraviniendo inclusive la sentencia de la Corte Constitucional, para dejar abierto este proceso de doble cedulación para que las personas trans, si quieren cambiarse el género, lo hagan, o el sexo. Doy esto un poco como antecedente para lo que voy a explicar. Lamentablemente, como pasa en todo, echa la ley, echa la trampa. Y esto sucede alrededor de todas las leyes, y esto sucede alrededor de todo el marco normativo. Inclusive el gobierno está contraviniendo normativa jurídica y constitucional con estas leyes que están en controversia con la Corte Constitucional, no por la Corte, sino por las demandas de inconstitucionalidad que ha presentado varios colectivos. Entonces, en ese sentido, lo que hace este alcalde de Pujilí, que me parece terrible, es que primero fue interesante porque se posicionó como el primer alcalde gay de Ecuador, y dijimos, claro, qué interesante que una persona homosexual pueda llegar a estos cargos. En su momento dije, me parece que estamos poco a poco perdiendo los prejuicios, pero esta persona no deja de ser ecuatoriano, lamentablemente, porque es muy penoso que hayan tantas prácticas de corrupción en nuestros políticos, y al parecer ha estado incurriendo en varias prácticas corruptas, y eso son las denuncias que ha presentado el vicealcalde, que han presentado algunos concejales, y viéndose perdido, y este es mi análisis, querido Fabricio y Andrea, esta es mi lectura. Creo que ya sabía que iba a entrar a prisión porque era evidente con todas las denuncias, y creo que él se está curando en sano al haberse puesto como mujer por el siguiente razonamiento. Como ya todo el mundo sabe que es gay, imagínate tú un gay en una cárcel de varones. Entonces creo que mi lectura al menos va por ese lado. Él viéndose gay, yendo a una cárcel de varones, lo más probable que hubiese pasado es que él sea víctima de abuso o de violencia sexual, justamente por su orientación sexual. Entonces él dijo, si yo voy a la cárcel de hombres, lo más probable es que mi integridad corra peligro, entonces voy a hacer la trampa y voy a decir que soy mujer, para que cuando me cojan preso, me tengan obligatoriamente que llevar a la cárcel de mujeres, y así precautelar mi bienestar y mi integridad. Eso creo que fue el razonamiento de este sujeto, porque no encuentro otra forma por la cual justificar que no hay justificación que valga. No hay justificación que valga. No justifica para nada, pero me imagino que poniéndome en su lugar, él dijo, ya estoy perdido, voy a ir a la cárcel, evidentemente por mi orientación sexual homosexual, voy a preferir y voy a estar más precautelada estando con mujeres que estando con hombres, porque evidentemente, como dije al principio de mi intervención, la sociedad aún tiene estigmas y prejuicios alrededor de la orientación sexual diversa, la homosexualidad. Entonces yo asumo que él pensó que iba a estar en peligro si estaba dentro de una cárcel de varones. Es mi razonamiento, pero eso no justifica lo que hizo. Creo que es un abuso justamente a todo el proceso que hubo alrededor del tema de la conquista de derechos sobre las personas trans, alrededor del tema del género y posteriormente del sexo en la cédula, y es un abuso, es echa la ley, echa la trampa. Creo que lo está usando para beneficio particular. Si él no quería ir a la cárcel de varones, simplemente era que no cometa actos de corrupción, y así está, o sea, para si no quería ir a ninguna cárcel. A ninguna cárcel, básicamente. Y solamente como añadido para cerrar, me dice José Antonio Sánchez, no hay mayores requisitos para evitar vulnerar la ley orgánica de gestión de identidad de datos civiles. Se incorporó el principio de autodeterminación de género como único requisito legal para cambiar el marcador de sexo a género en los documentos de identidad. No se requieren certificados médicos, diagnósticos psicológicos, cirugías o avales judiciales. Basta la declaración expresa de la persona interesada. Y por ejemplo, me dice en Argentina, un hombre se cambió de género para jubilarse 5 años antes. Sí, me parece terrible. Me parece que inicialmente el que haya existido la cuestión de la autodeterminación era un legítimo derecho de cómo se siente la persona, pero estamos viendo que quizás sea interesante, por el caso justamente del alcalde de Pujilí, abrir el debate
no estigmatizar, porque no se Claro. trata de que por una persona que está abusando de la ley se estigmatice a todo un grupo, pero quizá ver otras formas para que esto no vuelva a pasar, porque de hecho una amiga abogada me contó que ha habido otros casos similares que no han sido públicos o tan notorios como este, de otros hombres que han abusado de esta situación para tener, digamos, ciertos privilegios, entre comillas, en casos judiciales, poniéndose el sexo de mujer, y me parece terrible que algo que tenía que beneficiar a una población tradicionalmente vulnerada, históricamente discriminada, ahora se trate de utilizar como un privilegio para ciertos casos y procesos judiciales. Pamela, gracias por el tiempo. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias Un a abrazo. Pamela Troya conversando con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.